Álvaro Uribe Vélez, Daniel Coronel. Hay una pelea entre estos dos, periodista y ex presidente y ex senador, por un tema de calumnia e injuria, porque aquí a usted lo tratan de acorralar, o cuando no es con amenazas es con injuria y con calumnia. Esto pues últimamente pues tiene sus consecuencias legales con la ley, pero en muchos casos se queda ahí y el injuriado o el calumniado se queda así, injuriado y calumniado. En otros casos, la fiscalía sí extiende sus tentáculos y sus herramientas y hace que el calumniador pague por lo que está haciendo, pero en otros no tanto. Les hago el comentario porque resulta que la fiscalía, oigan esto, la fiscalía citó, bueno, yo voy a leer la información y a comentarla. De ahí a que pase algo, pues quién sabe. Quién sabe si pasa algo, porque aquí la ley pasa o la ley se mueve o funciona dependiendo a quién se esté procesando. Esa es la definición. Entonces, la Fiscalía General de la Nación citó al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al periodista Daniel Coronel ante la Corte Suprema de Justicia por la querella que interpuso el comunicador por un trino, oigan esto, por un trino en el que lo relacionó con el delito de narcotráfico. Paremos ahí. Esto lo que quiere decir es que supuestamente Álvaro Uribe Vélez estaría relacionando a Daniel Coronel con temas de narcotráfico. De ahí entonces que Daniel Coronel ha interpuesto una querella porque sería supuestamente un tema de calumnia e injuria. Entonces, la citación está prevista para el 27 de septiembre, es decir, en 10 días. En 10 días. La citación busca tres cosas primero. Una, correr traslado del escrito de acusación a realizar el descubrimiento probatorio e indagar si las partes tienen ánimo de conciliar. Abro comillas. Luego de analizar la solicitud de preclusión de la indagación seguida por el delito de calumnia agravada en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, la Fiscalía General de la Nación concluyó que no existe una conducta positiva por parte del querellado de querer resarcir el daño ocasionado a la integridad moral del querellante, explicó el ente acusador. Bueno, en este momento se indaga a Uribe por el siguiente trino que publicó en el 2017 en la cuenta de Twitter. Entonces, Daniel Coronel debe someterse a oigan pues lo que dijo Álvaro Uribe Vélez en su trino, por el cual ahora está citado a la Corte Suprema de Justicia. Daniel Coronel debe someterse a la JEP para que confiese su delito de narcotráfico. Eso fue el 6 de abril de 2017. Entonces, ¿cómo empezó el tema con Daniel Coronel y Álvaro Uribe Vélez? Daniel Coronel, presidente de la revista Cambio, ha adelantado varias investigaciones periodísticas que involucran a políticos sonados del país y que han dado como resultado que ministros y congresistas fueran a parar a la cárcel. ¿Sí? Entonces, algunas de esas investigaciones han logrado escarbar en la administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el periodo 2010-2022. Para 2017, en una columna de opinión, el comunicador Daniel Coronel cuestionó la extraña muerte del ex secretario de gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno, en un helicóptero que al parecer se accidentó en el 2006. Moreno estuvo en el cargo cuando Uribe era gobernador del departamento de Antioquia.
fue señalado por el ex comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, de haber sido asesor de los paramilitares. Abro comillas. Él fue uno de los que asesoró tanto a los Castaño como a mi persona, haciendo recomendaciones que este era el mecanismo valioso para consolidar las AUC, que en este mecanismo sería valioso para conseguir armamento, apoyo, inteligencia, cierro comillas, dijo Mancuso en su momento en una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, llevada a cabo en el mes de mayo de este año en curso. Luego de que el periodista Daniel Coronel cuestionara el supuesto accidente en el que falleció el exsecretario de gobierno, el exmandatario Uribe se pronunció en la cuenta de Twitter, ahora que se llama X, dijo: un buen día, furioso por una columna en la que hablé de las persistentes dudas sobre las circunstancias en las que murió Pedro Juan Moreno, decidió sindicarme por Twitter de ser narcotraficante, relató Daniel Coronel en una columna de opinión publicada en abril del presente año. Es decir, mis amigos, hagamos el pare ahí. Según Daniel Coronel, el trino donde Álvaro Uribe Vélez lo relaciona con narcotráfico tiene que ver por consecuencias de la investigación o de la publicación que él hizo refiriéndose a la muerte del ex secretario de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que murió en un helicóptero cuando Álvaro Uribe Vélez era gobernador de Antioquia. Entonces, según el comunicador, según Coronel, eso tiene consecuencias por esa información que él emitió. Vamos bien hasta ahí. Entonces, por eso mismo interpuso una querella en su contra ante la Corte Suprema de Justicia, señalándolo de haber incurrido en el delito de calumnia. El caso tuvo que pasar a ser investigado por la Fiscalía cuando Uribe renunció al Senado por el proceso que se adelanta en su contra por presunta manipulación de testigos. Oigan esto, abro comillas. Allí ha hecho todo lo posible por demorar el trámite. Por ejemplo, el expresidente nunca ha negado ser el autor del trino. Sin embargo, la acuiciosa Fiscalía decidió preguntarle oficialmente a Twitter, escribiéndole a su sede mundial en California, si realmente ese mensaje había salido de la cuenta de Uribe, sostuvo Daniel Coronel. Paremos acá. Esta parte me parece como insólita, no entiendo. Entonces, según Daniel Coronel, oigan pues, Uribe nunca ha desmentido o ha dicho que él no escribió el trino. Pero entonces la Fiscalía lo que hizo fue que le escribió a la gente de Twitter en California, Estados Unidos, que les solicitó que informaran en un comunicado si realmente el expresidente había escrito el trino. Esto es una tontería para mi gusto o mi opinión. ¿Cómo así que entonces la Fiscalía tiene que preguntarle directamente allá al dueño de la red social si alguien escribió el trino? Pues yo creo que la Fiscalía, antes de ir allá, tienen cómo comprobar que sí fue el que lo escribió. ¿Quién maneja la red social de Álvaro Uribe? ¿El mismo? ¿El mismo? No veo ningún inconveniente en indagarlo a él. Pero yo no sé, pues igual ya ustedes saben cómo se maneja esto aquí. Entonces, sigamos con el resumen de esto entre Álvaro Uribe y Daniel Coronel. Uribe y Coronel ya pasaron por una audiencia de conciliación, pero luego el apoderado del expresidente anunció que
desistían de conciliar. Sin embargo, en enero de 2023, un fiscal los volvió a citar para adelantar nuevamente ese proceso, pasando por alto que esa sesión ya había sucedido y que el apoderado del expresidente renunció por escrito a la posibilidad de conciliar, sostuvo el periodista. Mientras tanto, el exmandatario Uribe se sostuvo en sus declaraciones en contra de Coronel y aunque ha asegurado también que no tiene pruebas de ello, no tengo evidencia de que Daniel Coronel sea narcotraficante, pero fue patrocinado por el narcotráfico, por Perafán. Además, es un personaje oscuro en la manera como infiltra a la justicia. Hace periodismo político sesgado que lo presenta como investigativo, dijo Álvaro Uribe Vélez. Aquí voy a hacer un pare. Miren ustedes, escucharon ustedes bien. Entonces dice el expresidente y ex senador Uribe que no tiene prueba alguna de que Daniel Coronel tenga algo que ver con el narcotráfico, no tiene pruebas, pero sin embargo hizo esa publicación. Por eso es que Daniel Coronel lo está acusando por injuria y calumnia ante la fiscalía, pero la fiscalía dice que Uribe no ha negado el trino, pero sin embargo le consultaron al dueño de Twitter allá en California para que ellos digan si lo escribió o no. Pero el mismo Uribe acá está diciendo que él no niega que ha publicado la información, que no tiene pruebas de que Coronel esté en narcotráfico. Pero entonces, ¿qué es lo que hace la ley aquí en este país? Si el mismo acusado se está acusando, valga la redundancia, ¿no? ¿O ustedes cómo lo interpretan? El mismo Álvaro Uribe está reconociendo que si yo no tengo pruebas, yo no tengo pruebas, ¿cómo voy a decir que fulano de tal hizo o es esto si no tengo pruebas? Al no tener pruebas, automáticamente eso se tipifica como calumnia e injuria. Pero aquí, según lo que leo acá, el expresidente Uribe reconoce en público que no tiene pruebas en contra, no tiene pruebas para sostener lo que dijo del periodista. Pero sin embargo, no ha pasado, no pasa nada. Hay una audiencia, hay una citación para el 27 y seguirá pasando eso como en los cuentos de hadas, quedándose en nada. Pero sigamos con la información. Luego de que en abril del 2023, cuando la fiscalía citó a las partes para hacer un traslado de acusación por el caso, el expresidente usó las redes sociales para rectificar sus acusaciones. Oigan pues, usó su cuenta de Twitter otra vez para rectificar sus acusaciones contra Daniel Coronel. Y dijo, abro comillas, oigan ustedes, aclaro y rectifico. Daniel Coronel, quien con inquina y sesgo ha maltratado la reputación de mi familia y de mi persona, no es narcotraficante, escribió Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter. O sea, ahora sí rectificó lo que había dicho anteriormente. Bueno, entonces el caso está ahí. Están citados los dos para el próximo 27 de septiembre, en 10 días, para que comparezcan ante la Corte Suprema de Justicia por este caso, por esta querella, en un caso de injuria y calumnia hacia Daniel Coronel por parte de Álvaro Uribe Vélez. Cerremos ahí el tema con estos dos personajes y sigamos con más información. Y ustedes ahí dejen sus opiniones, sus comentarios y los estaré leyendo. ¿Ustedes qué opinan de esta película, de estos dos?